¿Por qué tenemos que platicar de La Odisea? La Odisea de Christopher Nolan, la adaptación de un texto más antiguo que la tos, muy antiguo, atribuido al poeta Homero, que en realidad aún es una discusión si es o no de Homero, pero podemos entender que sí, vamos a darlo por bueno, y que en realidad esta historia puso la génesis, por decirlo de alguna manera, de cómo contar aventuras, no épicas solamente, aventuras en general. Si hemos estudiado algo de comunicación o de cine, sabemos sobre el viaje del héroe, sobre el héroe de las mil máscaras, etc. Y la Odisea no es que haya sido la que inventó esto, pero sí puso las piedras angulares para que, como se forma este poema y la manera en la que está contado en sus 24 sonetos, si mal no recuerdo, nos trata de hacer entender que estas historias se repiten una y otra vez y que es la manera en la que, tal cual, con tradición oral o como tú lo quieras ver, nos contamos historias. Desde hace décadas Hollywood ha tratado, y por décadas me refiero a muchas décadas, de adaptar a la Odisea a la pantalla desde Georges Méliès en 1905, si mal no recuerdo, fue la primera adaptación, el primer intento, que sí, fue un cortometraje mudo, pero con 13 minutitos solamente vemos a la parte del Cíclope y de Odiseo en esa isla y cómo intenta escapar, pero fue la primera adaptación y a partir de ahí hay un montón, pero un montón. 1954 hay otra, todavía en los 2000 los hermanos Coen hicieron una adaptación relativamente libre de la Odisea que cambia Ítaca por el Mississippi y a partir de ahí se desenvuelve la historia, pero aparte de eso hay un montón. De hecho, el año pasado vimos The Return, una película que tal cual no es la Odisea, pero sí toma ciertas partes de la Odisea para contar la historia. Y así llegamos a un Christopher Nolan que viene de ganar un Oscar y un montón de premios por Oppenheimer y que es un director que, sea lo que sea, puede decir lo que sea de él, es uno de esos cineastas que ha logrado llevar su cinematografía y el amor que tiene hacia el cine hacia lugares muy concretos en los cuales, sobre todo los amantes del cine, lo admiran. Ok, podemos entender que tal vez la trilogía del Caballero de la Noche no es exactamente eso que podemos entender como el gran cine, pero Oppenheimer sí, Memento sí, Interstellar sí, y un montón de películas más que han llevado exactamente a Christopher Nolan a esa cúspide. Honestamente, cuando dijeron que iba a adaptar la Odisea, yo dudé, pero entendiendo un poco el contexto también del director, podemos llegar a comprender que desde hace muchísimos años esta era la historia que quería contar. Antes de hablar de toda la película, cuando yo estaba viendo la Odisea, sinceramente, en una parte entendí que estaba viendo El Caballero de la Noche, pero con la Odisea en una cinta de época, pero básicamente es el mismo arco y puedes entender que Christopher Nolan desde siempre buscó la manera de adaptar todas sus películas contándonos esta historia épica del héroe tratando de volver a casa. Interestelar básicamente es eso. Es un director que, ok, se repite, pero que busca la forma de hacerlo diferente con diferentes argumentos. Era cuestión de tiempo para que esta película pasara, porque sabemos que también que Christopher Nolan innova muchísimo y que siempre va a llevar un paso más allá su cine. Esto lo hizo completamente con una cámara IMAX, no cualquier cámara IMAX, sino con una que tuvieron que hacer específicamente para que no hiciera tanto ruido. Recordemos que las cintas o el film del IMAX es muy grande y para ser movido y ser filmado hace un ruido enorme. Bueno, tuvieron que crear una tecnología para que eso no interviniera y que además Nolan, además de usar el IMAX, usa efectos sumamente prácticos. No hay tanto green screen, o más bien no hay green screen. Todo está hecho de una manera ornamental, muy bien hecha, muy hecha por él. Y a partir de ahí también podemos ver que el amor hacia el cine, como lo tiene Nolan, es muy épico, como la Odisea. Esto es una interpretación profundamente personal del mito y que también trata o busca, no busca ni trata, más bien trastoca el mito de alguna forma, porque es una interpretación, como estamos diciendo, lo cual no es una queja. Antes también de hablar de la cinta, yo puedo llegar a entender que siempre se dice que esta película es woke, entre muchísimas comillas, y no quiero entrar en ese tema sinceramente porque me parece sumamente absurdo. Simplemente
hablar de eso porque los personajes o los actores que están tomados para esta cinta son de otra raza, son como Elliot Page que tuvo que elegir su sexualidad, etcétera. No quiero entrar en eso. Simplemente antes de ver una película y cancelarla, entre comillas también, por ser woke, vuelvo a decir muchísimas comillas, no seas tonto, por favor, ve a ver la cinta, créate tu propio criterio y deja de ver, por favor, tanto X y Facebook para crear un criterio. Ten un criterio propio. Ahora sí, antes de hablar de la cinta, vamos con la sinopsis. Tras la caída de Troya, Odiseo emprende el largo viaje de regreso a Ítaca. Lo que debería ser una travesía de pocos días termina convirtiéndose en una odisea de 10 años marcada por dioses, monstruos, tempestades y pruebas que pondrán a prueba su inteligencia, su voluntad y su deseo de volver junto a Penélope y Telémaco. Christopher Nolan adapta este guión de una forma en la que, además de ser inteligente, porque a mí sinceramente me parece muy inteligente, no intenta en ningún momento modernizar el poema. ¿A qué me refiero? A que en muchas partes de esta cinta se siente la lírica homérica. Si has leído, me imagino que todos han leído por lo menos una parte de la Odisea, ya sea obligados porque tuvieron que leerla junto con el Cantar del Mío Cid en la primaria o en la secundaria, o tal vez por gusto, si la leyeron, entiendes que hay esta lírica en la forma de contar la historia. Aquí también existe. La Odisea integra este regreso a casa, este viaje del héroe, pero en una forma en la que entendemos que al mismo tiempo que él regresa a su casa, pues su esposa Penélope está intentando no casarse o intenta ser fiel porque hay un montón de pretendientes que quieren casarse con ella para tomar su lugar, y su hijo también intenta buscar a su padre por donde sea. Penélope resiste, el hijo busca, mientras vemos todas las peripecias que van pasando, y son, podríamos decir, 3, 4 historias entrelazadas en una misma, pero contadas en un tiempo muy bien ejecutado, sobre todo porque a pesar de que las formas cambian cuando hablamos de uno y de otro, o sea, con uno estamos hablando que está combatiendo contra monstruos gigantes, etcétera, y con otros nada más están contando ciertas historias. Pese a eso, todo funciona de una manera muy interesante en la que nunca se pierde de vista el problema principal, que es el conflicto humano. Sí, entendemos que existen seres mitológicos enormes, Calipso, etcétera, pero todo, o el verdadero enemigo, termina siendo el humano mismo, y eso con el paso del tiempo nunca envejece ni va a envejecer, y hace que todo sea una posibilidad de llegar al punto de acuerdo del cual la cinta habla, que no quiero dar ningún spoiler porque es casi la escena final, pero este guión cierra de una manera muy interesante y empata muy bien con los tiempos modernos en la forma de cómo hablamos de estas guerras en las cuales vamos a trastocar la idiosincrasia o la ideología o las creencias de otros pueblos para imponer nuestra verdad y que esa sea la forma en la que se puede entender el mundo. Eso es el centro, el meollo de la historia, y lo que hace más interesante este guión, que lo humano y lo humano empatado con la realidad forma una simbiosis muy interesante en la cual la historia avanza y avanza hasta nuestros tiempos sin la necesidad de moverla tal cual de temporalidad. Para mí este guión, casi 3 horas que dura, está muy bien ejecutado, sobre todo el segundo y el tercer acto, por conforme van avanzando la historia y cómo cierra es increíble. El primer acto sí te va a pedir un poco más de atención, no te voy a decir que no, pero todo está de una manera bien escrita para que sea interesante, 1 hora por cada acto casi, y es interesante la manera en la que lo presenta, y además la forma en la que abre la cinta, que ya ahorita hablaremos un poquito con las actuaciones porque sale Travis Scott, y a muchos lo odiaron, pero tiene mucho que ver porque Travis Scott hace este personaje como de bardo, que al ser él un rapero en la vida real, que tal cual con una tradición oral cuenta historias, aquí lo hace también de una manera muy interesante y casi él se hace su beat, lo cual por guión en realidad me pareció muy interesante la forma en la que lo resuelven y hacen este símil o esta analogía de pasado y presente. Las actuaciones es un apartado muy enorme porque tenemos a este tipo de elencos así enormes en los cuales tenemos a un montón de gente. ¿Quién tenemos por acá? Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, John Bertrand, Samantha Morton, Elliot Page, Himesh Patel. Un montón de gente por aquí, y también, como ya dijimos, Travis Scott. Matt Damon probablemente sea
de las interpretaciones más interesantes que le he visto. No estoy diciendo que lo odie, pero nunca había visto que tanto física como mental y a la forma de hablar tenga esta manera de crear un Odiseo que se convierte en un héroe invencible, un hombre agotado, marcado por la guerra, pero que al mismo tiempo tiene ciertos empates, por ejemplo, con un Tom Holland, que es un pequeño joven que no tiene padre, que se quedó huérfano, entre comillas, de padre, y que lo busca, y al mismo tiempo una Penélope con Anne Hathaway, que entiendes que no es solamente una damisela en peligro que busca ser rescatada, al contrario, hay muchísimo más allá dentro de estos personajes, y la carga emocional que le pone cada uno es increíble. Robert Pattinson, cada que hace un villano, sinceramente me hace odiarlo, y creo que es un gran valor que tiene Robert Pattinson como actor, porque, ok, en Batman lo hace de una manera que quieres ser este héroe. Crepúsculo no la voy a ni siquiera mencionar, pero hace poquito vimos una cinta, El Diablo viene a ver, no me acuerdo cómo se llama, también sale Tom Holland, en el que hace un padre medio pederasta o algo así medio raro, y también lo terminas por odiar. Aquí lo hace increíble. Y volviendo a los pequeños papeles, Elliot Page, tal vez solamente por criticar algo, su tono de voz aún no termina de engrosar del todo, pero lo hace muy bien. Sinceramente no veo por qué señalar que lo hace mal. Lupita Nyong'o, increíble la manera en la que con 3 minutos en pantalla lo hace bastante interesante su papel. Y Travis Scott, entiendo, puedo llegar a entender el odio que le pueden llegar a tener a Travis Scott. Para mí está completamente infundado por la manera en la que él abre y cierra también la película un poco. En verdad no tiene desperdicio, y al contrario, puedes entender por qué las decisiones creativas de una persona como Christopher Nolan elige a estos actores. La dirección de Christopher Nolan es lo más grande que tiene esta cinta, sinceramente. Creo que no trata de ser un fanfarrón y decir, yo solamente puedo filmar en IMAX, ustedes no. No, al contrario, usa estas herramientas para demostrar su amor al cine. Existe una estructura fragmentada, podríamos decir, porque busca la manera de encuadrar de manera diferente lo que está tratando de contar cuando hay mar, cuando están dentro de algún lugar cerrado, pero la apuesta en escena es muchísimo más impresionante de lo que he visto en otras cintas, no solamente por el IMAX, sino por la manera en la que la película nos deja sentir cierta hasta intimidad, pero con ideas muy claras. Por ejemplo, la escena de el caballo de Troya en la playa, creo que nunca lo habíamos personificado de una manera tan directa y tan tangible, porque te sientes claustrofóbicamente dentro de ese caballo. Y además Nolan también aprovecha muy bien escenarios naturales para construir una Grecia mitológica muy tangible, de nuevo, que hace que todo sea como entre fantasioso y fascinante, pero no al nivel, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que es fascinante, pero es muy imaginativo. Aquí todo resulta, a pesar de que no es, muy real, y esa realidad hace que la historia se sienta muchísimo más en la piel del espectador, y se agradece muchísimo por la dirección de Christopher Nolan. La fotografía, ya sabemos, un viejo conocido, Hoyt van Hoytema. Honestamente creo que una película de Nolan sin él no es tal cual una película de Nolan, y en La Odisea lo encuentras. La forma en la que usan el IMAX para enseñar estos grandes escenarios, pero que al mismo tiempo puedas verla en 35 milímetros y no haya nada que perderse, funciona, y funciona muy bien, porque retratan este Mediterráneo con acantilados, cuevas, tormentas, un montón de agua, con un diseño de producción muy pulido, y por la forma en la que, por ejemplo, retratan así el cíclope y a los gigantes, y lo tangible que también llegan a ser, es gracias al espectáculo de fotografía que respeta mucho todo el trabajo artístico, pero también trata de ser algo como un poco más realista. La música también es alguien, un viejo conocido por aquí, Ludwig Göransson, que después de Oppenheimer siguió construyendo más obra y no intenta nunca competir con la imagen. Me refiero a que muchas veces la música trata como de hablar directamente con la película o de combatir contra ella, y aquí no, aquí acompaña muy bien, desde la primera escena acompaña muy bien, y especialmente donde hay paisajes de Odiseo hablando con dioses, o
por ejemplo, con Zendaya, que por cierto, perdón, no la mencioné durante las actuaciones, lo hace bien, tampoco no la podemos criticar nada como la diosa que representa. X, volvamos a la banda sonora. Habla también de héroes. Esta música habla de cómo los héroes tratan de llegar a esta realidad, a su mundo y regresar a ella. Antes de una calificación, si esta película no la has visto y solamente la estás criticando por lo que se dice de ella, me da muchísima lástima por ti, porque te vas a perder de una de las mejores películas que he visto en los últimos 10 o 15 años. Es increíble, sinceramente es increíble. Vela a ver donde quieras, en IMAX, vela a ver normal, lo que sea, pero vela en pantalla grande, porque en verdad la sala en la que yo estaba empezó un poco movida, no había como tanta concentración, pero conforme fue avanzando del segundo al tercer acto, sobre todo cómo cierra el tercer acto, todos estábamos absortos, y tengo que decirlo, a mí sí se me salió una lagrimita al final de la película y no entendía por qué, hasta que lo empecé a analizar y dije, es que vi cine en realidad, y es algo que agradecerle al señor Christopher Nolan, y tengo que aceptarlo. Yo no soy devoto de Nolan, no es mi director favorito, pero voy a aceptar que en esta película lo logra, y lo logra muy bien. Por eso mi calificación, un 9.5. Probablemente lo estoy viendo con mucha emoción, y viendo de nuevo la cinta en una segunda revisión vaya a bajar un poco, pero sí es de mis películas favoritas de este año. Es increíble lo que logra Christopher Nolan. Por favor, se los ruego, vayan a ver La Odisea.